Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar sobre rectas y planos. Vamos a afianzar un poquito más los conocimientos que hicimos en la clase anterior. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Les pido bastante percepción en las imágenes. Observar que esta imagen se puede mirar en distintos modos, en diferentes ángulos de posición a esta gráfica. Lo podemos ver desde arriba, de una forma, de un costado puede ser de otra forma, del otro costado también tiene otra forma. Así que traten de, no se cierren frontalmente con lo que ven, sino traten de movilizar estas gráficas en distintos ángulos. Por ejemplo, esta gráfica observamos un plano que es lo que si fuera la base, el piso. Luego tenemos en ese plano una región circular donde el radio es 7 centímetros. También observamos un punto exterior que sería el punto P y observamos que es perpendicular al centro de esa circunferencia. Vemos un triángulo sombreado que está en la parte frontal de un costado, como si estuviera en la parte de encima del piso, ¿no? Entonces vamos a tratar de darle forma a esta gráfica de la siguiente manera. Primero, observar además que T es un punto de tangencia. Entonces, si T es un punto de tangencia, y aquí tenemos un centro O, al girar esa flechita, o sea, ese radio del centro O al punto de tangencia, al unir esto de aquí, hay una propiedad. Vamos a hacerte recordar. Si tenemos una circunferencia y una recta tangente, un centro, y de ese centro se une con el punto de tangencia, el ángulo que se forma es 90 grados. Entonces, quiere decir que aquí el ángulo es de 90 grados. Vamos a ir colocándolo. Ahí está. 90 grados sobre el piso. Listo. 90 grados. Y ese radio pues tiene una medida, como mencionan, de 7 centímetros. Pero como nos dicen que P es perpendicular al plano, entonces aquí también se forma un ángulo recto. Vamos a ir dibujándolo. A ver, aquí está, ángulo recto. Ahí está. Entonces, aquí está el ángulo recto. Esta sería la primera perpendicular. La segunda perpendicular es la que hemos dibujado aquí, un 90 grados sobre el piso. Y se cumple que aquí hay una tercera perpendicular. Pues ahí dicen la propiedad de las tres perpendiculares. Ahí hay dos ángulos rectos, hay dos rectas perpendiculares, nos faltaría una perpendicular más. Y esa es cuando por este punto, ¿sí?, se ha trazado o hay dos ángulos rectos, se cumple que este ángulo sería la tercera perpendicular. Entonces, esto sería la tercera perpendicular. Aquí se formaría un ángulo recto, por lo tanto, la región que está sombreada sería un ángulo un triángulo rectángulo. Bien, continuamos entonces. Sabemos que en un triángulo de 30 y 60, las proporciones de sus lados en un ángulo de 30 y 60, este es como K y la hipotenusa es el doble, ¿verdad? Entonces, el doble de 7 sería 14. Quiere decir que esta hipotenusa es el doble del cateto opuesto de 30 grados. Quiere decir que toda esta distancia sería el doble de 7, 14. 14 centímetros, ¿no? Tenemos que esta base del triángulo rectángulo es, según dato, 8. Pero sabemos muy bien que como ese triángulo es un triángulo rectángulo y además su longitud de sus catetos es 8 y 14, para calcular el área de ese triángulo sombreado solo necesitamos la base y la altura entre 2. Pero recuerda que la base y la altura siempre deben formar un ángulo recto, que justamente ese es un ángulo recto. Entonces quiere decir que la base y la altura sería 8 y 14.
Como se multiplican, no importa el orden, puede ser 14 por 8 o 8 por 14. Entonces aquí vamos a decir pues el área sombreada va a ser igual a la base 8 por la altura 14 sobre 2. Podemos simplificar por aquí, entonces decimos mitad de 2, 1, mitad de 14, 7 y 8 por 7 sería 56. Entonces decimos que el área es 56 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Muy bien, entonces tenemos pues ahí el área sombreada de ese triángulo. Y para eso hemos utilizado la propiedad, por ejemplo, de la recta tangente y su radio. ¿Forma qué cosa? Un ángulo de 90 grados. También hemos utilizado el triángulo notable de 30 y 60. Y finalmente hemos calculado el área de un triángulo, en este caso el triángulo que está sombreado de color verde. En el segundo ejercicio nos dicen que si BE es perpendicular, ok. Entonces E es un punto exterior, pero es perpendicular al plano. ¿De quién? Del rectángulo ABCD. Lo ves como un romboide, ¿verdad? ABCD, lo ves como un romboide, pero esto desde tu ángulo lo ves como un romboide, pero si lo vemos desde arriba sería un rectángulo. Entonces, recuerda que todo triángulo, toda figura rectangular, pues tiene 4 ángulos rectos. Eso significa que este ángulo es un ángulo recto. Ahí está. Sirve colocarlo. Ok, ahí está. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque en ese triángulo, en ese rectángulo, largo y ancho sería 12 y raíz cuadrada de 21. Pero como me piden calcular X, y ojo, ¿cuál viene a ser X? X viene a ser toda la distancia de E hasta D, hasta uno de los vértices del rectángulo. Todo eso es X. ¿Cuánto mide? Dice. Ahí está en X. Para eso tenemos que llevar que ese lado esté dentro de un triángulo rectángulo. ¿Qué tengo que hacer para que ese lado esté en función de un triángulo rectángulo? Nos conviene trazar una diagonal. ¿Cuál diagonal? La AC no nos va a servir, pero sí nos va a servir la diagonal BD. Además, debo aprovechar ya que BE es perpendicular. Entonces, si me dicen que BE es perpendicular, entonces tengo que aprovechar que aquí voy a poder formar un triángulo rectángulo. Porque si lo vemos desde un costado, aquí se forma un ángulo de 90 grados hacia el piso. Muy bien, entonces vamos a ver. Ok, ahí está. El ángulo de 90. Entonces está como un triángulo rectángulo, ¿no? Como si está sobre el piso, ¿no? Entonces hay que verlo de una perspectiva de que tú ves ahí un triángulo rectángulo atravesado en el piso. Ahora, pero sabemos que si la base, ojo, acá hay otro triángulo rectángulo, prácticamente esto sería un cateto para este triángulo, pero para el piso sería la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está frente a 90 grados, ¿verdad? Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente, utilizar el teorema de Pitágoras, ¿dónde? En este triángulo, observa. En el triángulo B, A y D. ¿Cuánto vale AB? Raíz cuadrada de 21. ¿Cuánto vale AD? 12. No sé cuánto vale BD y BD está de verdecito, entonces le ponemos aquí simplemente BD. O sea, ¿cómo calculamos esta distancia? Muy fácil. Teorema de Pitágoras, ¿verdad? Raíz cuadrada de 21 lo elevamos al cuadrado más 12 al cuadrado va a ser igual a BD al cuadrado. Raíz cuadrada de 21 simplemente se simplifica, nos queda 21 más 12 por 12, 144. Y tendríamos aquí pues la raíz cuadrada porque de esa manera voy a despejar el exponente de BD. Entonces tendríamos 21 más 144 sale 165. Raíz cuadrada, claro, ¿no?
¿Quién va a hacer eso? BD. No lo voy a resolver, lo voy a dejar así nada más por mientras. Entonces le dejamos como, entonces esto sería la raíz cuadrada de 165. Pero ahí hay otro triángulo rectángulo. Lo vamos a dibujar por acá. Hay otro triángulo rectángulo donde las condiciones estarían así. Esto sería E, este es B y este sería D. Esto de aquí es 4. Esto es la raíz cuadrada de 165. ¿Sí? Y esto sería pues X, ¿no? El signo de interrogación. ¿Cuánto sería toda esta distancia? Otra vez el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos. A ver. O sea, cateto 4 al cuadrado, 165 al cuadrado. Todo esto va a ser igual a justamente esa distancia ED al cuadrado, que viene a ser el X, ¿no? ED viene a ser X. 4 por 4, 16. Sabemos que exponente y raíz se simplifica. Tendríamos 165 más 16 es igual a ED. Pero ese exponente 2 pasaría como raíz cuadrada. Entonces tendríamos 165. Le sumamos más 16. Tendríamos un valor de 181, ¿no? Raíz cuadrada de 181. Muy bien. 181 lo podríamos descomponer o dejarlo en función de raíz cuadrada de 181. Entonces, ya tenemos la distancia de E hasta D, que viene a ser X. Entonces, X la raíz cuadrada de 181. Aquí nos faltó colocar el ángulo de 90 grados, que está en B. Siguiente ejercicio. Tenemos por aquí, dice, ABCD es un cuadrado y OP es perpendicular al plano. Calcula el valor de X. Bueno, nos dicen que ABCD es un cuadrado, por lo tanto todos sus lados son iguales. Quiere decir que acá también sería 8 raíz de 3, aquí también sería 8 raíz de 3 y también sería BC 8 raíz de 3. Pero bueno, no lo voy a colocar en ese lado porque nos va un poquito se va a llenar de muchos datos en la gráfica y quiero quedarme solo con lo que necesito desarrollar. Ahora, ustedes saben muy bien que en un cuadrado, ¿no? Un ejemplo, si este lado mide A, este lado mide A, todos sus lados miden A, pero también sabes muy bien que cuando se traza la diagonal, pues se forma un triángulo de 45 y 45 y entonces esto pues sería A raíz de 2, ¿verdad? A raíz de 2. Pero si trazamos la otra diagonal, entonces también sería A raíz de 2. Entonces, ¿qué sucede con las dos diagonales? Las dos diagonales se bisecan. ¿Qué quiere decir? Que quedan divididos en 4 segmentos iguales, ya que este punto va a ser un punto de intersección y va a ser el punto medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a ser la mitad. Si todo esto de aquí es A raíz de 2 y este es un punto medio, entonces quiere decir que acá va a ser A raíz de 2 medios y A raíz de 2 medios. ¿Por qué? Porque es la mitad de A raíz de 2. Para aplicar esto aquí, pues nos concentramos en el 8 raíz de 3, que son los catetos. Y como este es un cuadrado, entonces aquí va un ángulo de 90 grados. Este sería el ángulo de 90 grados. Y si este ángulo mide 90 grados, entonces quiere decir que este sería la diagonal. Y como las diagonales están intersectadas, entonces quiere decir aquí que hay un punto centro de las dos diagonales que además hace que estas diagonales se bisequen y queden divididos en partes iguales. Si ahora cambiamos estos datos por 8 raíz de 3, 8 raíz de 3, y trazamos la diagonal, y trazamos la otra diagonal,
y estas dos diagonales se bisecan, para empezar, sabemos que todo esto es 8 raíz de 3 multiplicado por raíz de 2, porque esto es como si fuera A, esto si fuera A, y entonces sería A raíz de 2. Entonces al 8 raíz de 3 le agregamos simplemente un raíz de 2, por condición del triángulo de 45 y 45, ¿sí? Ahora, pero la mitad, porque ahí se convertiría entonces en un 8 raíz de 6. ¿Por qué? Porque vas a multiplicar raíz de 2 por raíz de 3. Y raíz de 2 por raíz de 3 sería raíz de 6. Que así que todo eso mide 8 raíz de 6. Si trazas la otra diagonal, entonces prácticamente al trazar la otra diagonal, esto va a quedar en partes iguales. ¿Cuánto es la mitad de 8 raíz de 6? Sería 4 raíz de 6 y este es 4 raíz de 6. Entonces lo que te quiero decir con eso es que este va a ser 4 raíz de 6 y este también va a ser 4 raíz de 6. Al igual acá, 4 raíz de 6 y 4 raíz de 6. Pero como nos dicen que PO es perpendicular, entonces, ¿qué quiere decir? Si es perpendicular con ese cuadrado, aquí lo que vamos a formar es un ángulo de 90 grados. Mirándolo desde un lado y desde arriba, aquí se va a formar un ángulo de 90. Que es el mismo que está aquí, mira. Aquí también hay un 90. A la derecha. Ahí está. Y este es un 90 a la izquierda. Ahí está. Entonces hay un triángulo rectángulo, donde los catetos serían 4 raíz de 6 y el otro cateto sería 4 y la hipotenusa sería BP con X, que nos piden calcular X en este caso. Entonces decimos teorema de Pitágoras. Terminamos diciendo entonces que 4 raíz de 6 es un cateto, más el otro cateto es igual a BP, que viene a ser la hipotenusa al cuadrado. Entonces estamos trabajando el teorema de Pitágoras. ¿En quién? En el triángulo rectángulo. Le vamos a poner sus iniciales. Está dibujado al revés, así que lo podemos hacer al revés. Está así. Ahí está. Este es O, centro. Este es B y este es P. El triángulo BPO. 4 raíz de 6. 4 por 4, 16. Se simplifica raíz con el exponente 2. Queda por 6. Más 4 por 4, 16. Y tendríamos BP al cuadrado. 16 por 6, 6 por 6, 36, 96, ¿no? Más 16 es igual a BP al cuadrado. 96 más 16 sería 112. El exponente pasaría como raíz cuadrada y este BP pues es el X que está apareciendo en la gráfica, ¿no? La raíz cuadrada de 112 sería un 4 por 4, descomponiendo, ¿no? Mitad sería 56, mitad sería 28, mitad sería 14, mitad sería 7. O sea, sería 4 por 4 por 7. El 4 tiene raíz cuadrada. Bueno, multiplicamos, es como si tuviéramos un 16 por 7. La raíz cuadrada de 16 sería 4 raíz cuadrada de 7. Tenemos la distancia. Está en metros, lo dejamos entonces en función de metro. Muy bien, queridos alumnos, entonces hemos trabajado en planos con segmentos y rectas y utilizando la propiedad de las tres perpendiculares. Nos vemos hasta el siguiente video.